Hola, comunidad yotrasciendo.com. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos retomando nuestras pláticas después de un mes de diciembre más tranquilo. Le estamos retomando. Ya está con nosotros una persona, Teolinka Velázquez. Ella es todo un estudiosa del comportamiento de la sociedad. Y bueno, vamos a platicar con ella. Yo la quiero mucho. Eh, y pues vamos a empezar. Aquí para mí es alguien muy, muy especial y vamos a empezar. Teolinka, muchas gracias por estar con nosotros y como le digo a todo el mundo, preséntate. Hola, buenas tardes. Te saludo a ti y también saludo a toda tu comunidad. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo me presento, yo soy Teolinka Velázquez. Estudié la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también estudié mi maestría en Estudios Latinoamericanos en el Centro de Estudios Latinoamericanos, igual de la UNAM. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y también ejerzo como maestra por las mañanas en la jornada laboral de 8 a 2 de la tarde. Estoy como maestra en niveles secundaria y bachillerato. Soy maestra de historia y geografía. Pues esto es lo que hago. Por eso dice aquí nuestro gran presentador que soy una estudiosa. Pues la verdad es que por las mañanas estoy en la institución escuela como maestra y por las tardes estoy en otra institución escolar, pero como estudiante. Mucho gusto a todos. Perfecto, pues muchas gracias, Teolinka, por tu presentación y bueno, vamos a abordar el tema. Eh, Algo para mí muy importante que casi no se utiliza en las empresas y en la sociedad es el platicar con sociólogos. ¿Por qué? Porque el sociólogo te aporta mucho y se ha olvidado esa parte y mucho de lo que hacemos nosotros como sociedad viene a raíz de cómo nos comportamos y se nos olvida y pensamos que todo tiene que ser algo técnico, algo de una carrera funcional, pero no analizamos que muchas de las situaciones que hacen que no trascendamos parten del comportamiento social. Y es lo que vamos a platicar con Teolinka. Y bueno, la primera pregunta y el tema para desarrollar y que platiquemos es, ¿por qué como sociedad, y sobre todo tú que tienes conocimientos de México y Latinoamérica en general, ¿por qué como sociedad nos cuesta trabajo trascender? Porque yo lo veo desde esta manera, porque sentimos que si hacemos algo diferente traicionamos a la herencia. ¿Qué es lo que sucede en el pensamiento colectivo? Pues yo lo atribuiría a algo muy importante, muy peligroso, que es la culpa. Lamentablemente la dinámica familiar que tenemos en nuestra cultura, sobre todo en la cultura mexicana o también en la latinoamericana, es la transmisión de la culpa. Los padres, los abuelos, los tíos eh, eh, ponen como una especie de vestidura en los hijos, en las hijas, que está cargada de esas prerepresentaciones. Las prerepresentaciones son pensamientos, ideas que nosotros tenemos sobre los demás. En este caso, cuando hay un bebé que en el vientre, ya sea niño o niña, los padres tienen prerepresentación, con las cuales hacen como una especie de vestidura, como que tejen un vestido y se lo ponen al bebé cuando nace. Cuando el bebé va creciendo, no obedece a estas prerepresentaciones, los padres o los abuelos, o en sí los tutores, sería la palabra correcta, los tutores cargan de culpabilidad a este niño o a esta niña, porque no está caminando de acuerdo con esas representaciones que tenían antes de que naciera, ¿no? Incluso también podría ser que el nombre tenga esa investidura, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos esperando un bebé, buscamos un nombre, ¿no? Por ejemplo, Daniel, que significa justiciero de Dios, una cosa así. Entonces, pues yo quiero que mi hijo sea justo, ¿no? Pero resulta que el niño es un tramposo en los juegos, le gusta, no sé, copiar en los exámenes. Entonces yo empiezo a recriminarle, ¿por qué no eres justo? ¿Por qué no fuiste abogado, no? Generalmente los Danieles son abogados. Yo tengo dos amigos Danieles que son abogados los dos, ¿no? Entonces hay una prerepresentación incluso en el nombre, ¿no? Y también en el género. Yo tengo una niña
yo quiero que se comporte como una niña se comportaría. Entonces, cuando la niña crece y de pronto quiere jugar fútbol o quiere trepar los árboles o quiere cortarse el pelo como los niños, yo la culpo, ¿no? Y le infundo culpabilidad porque ella no está respondiendo a estas prerepresentaciones que yo tenía sobre ella antes de que naciera. Entonces empieza ni siquiera desde la niñez, sino desde el vientre. Cuando la familia deposita en estos bebés toda una serie de deseos que los bebés no están ni siquiera obligados a cumplir, pero nosotros creemos que sí. Y nuestra familia mexicana, nuestra familia latinoamericana, lamentablemente tiene todavía eso muy arraigado. No digo que otras culturas no las tengan, sí las tienen, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos, pues espera que a los 18 años los hijos abandonen el hogar y se vayan a la universidad o tengan otro lugar para vivir y a lo mejor si no lo hacen pueden tener también algún conflicto familiar. Pero específicamente en México tenemos una serie de estereotipos que van determinando, van marcando estos deseos que tienen los padres sobre los bebés. Entonces, cuando nacen, dicen, no, pues yo quiero que sea así, yo quiero que sea de esta manera, yo quiero que se comporte así, yo quiero que hable así. Y empezamos a infundirles culpa desde la niñez por no eh, responder a estos deseos que tenemos sobre ellos. ¿No te escucho? Perdón, es que apagué el micrófono. Bueno, te entiendo claramente que es esa parte como de ya prediseño que nos dan, que nos da la familia y el entorno para tener que seguir. Pero, ¿qué sucede desde atrás? Porque traemos esa carga, pero es una carga como que viene ya dada por hecho, el que va a existir. ¿Y en qué momento podemos o qué tenemos que hacer nosotros para atrevernos a cuestionarlo? Olvídate a retarlo, simplemente a cuestionarlo. O sea, ¿cómo podemos cuestionar eso sin sentir el temor de que le estamos traicionando a la herencia? Hay dos momentos muy importantes en la vida de una persona, sea hombre o mujer, o ahora que ya hay otro tipo de géneros, ¿no? Pero hay dos momentos muy importantes. La primera es aproximadamente a los 4 años, que es lo que es el primer Edipo, y la segunda es en la adolescencia, cuando se vive el segundo Edipo. En psicología hablamos del Edipo cuando ya sea los niños o los adolescentes cuestionan y de alguna manera también ellos sí retan, ¿no? Ya nosotros cuando crecemos ya tenemos eh, una madurez emocional, esperamos, ¿no? Un poquito más avanzada, pero en la adolescencia sí retamos, ¿no? Y también en la niñez, en el primer Edipo, podemos llegar a ser retadores, porque el Edipo se caracteriza por muchas cosas, pero me gustaría resaltar que buscamos probar nuestros límites. ¿Hasta dónde puedo yo llegar y molestar a mis papás, no? ¿Hasta qué punto se enojan? ¿Hasta dónde me está permitido correr? ¿Qué tan rápido me está permitido correr? ¿Qué tan, eh, qué tan travieso puedo llegar a ser, no? Y desde el punto de vista psicoanalítico, en el Edipo, lo, los niños, por ejemplo, están tratando de ser mejores que su papá, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en películas como El Rey León, ¿no? Que Simba piensa que puede llegar a ser un rey, ¿no? Y no se da cuenta que para que sea rey tiene que morir su papá. Entonces, en el primer Edipo, los niños tratan de retar a sus papás porque quieren ganarse. Bueno, esto estoy hablándolo de una forma muy coloquial, ganarse, por así decirlo, ganarle al papá el amor de la mamá, ¿no? O el amor de las mujeres. Estamos hablando de un esquema heterosexual. Yo quiero ser mejor como mi papá o mejor para conseguirme una mujer ya sea como mi mamá, o si en el caso, por ejemplo, que no tuviera mamá, bueno, para conseguirme una mujer, ¿no?
Y esto pasa desde las etapas tempranas, bueno, no tan tempranas, las etapas de la infancia, lo que llamamos el segundo Edipo, que empieza aproximadamente entre los 4 años. Y, y entonces el niño está retando constantemente esta autoridad paterna. En el caso de las niñas tenemos otro proceso en el que la niña instaura en su psique que para poder casarse, para poder obtener marido, tendría que ser como su mamá. Y entonces se empiezan a aprender eso de la feminidad, qué significa ser mujer, qué tengo que hacer yo para ser una niña. Claro, estoy hablando de un esquema heterosexual. Ahora, por qué lo menciono desde el punto de vista psicoanalítico? Porque es cuando los niños y las niñas empiezan a retar y a cuestionar estos límites, estas autoridades. Y se va a repetir en la adolescencia, pero de otra manera. En la adolescencia tenemos ya cuestionamientos sociales. Los adolescentes no nos quieren a los maestros, ¿no? Los maestros somos sus peores enemigos. Empiezan a ver cómo llamar la atención de la maestra o del maestro, ¿no? Depende qué les atraiga en su vida, ¿no? Qué les atraiga en cuestión de películas, de deportes, empiezan ellos a descubrir una identidad y retan, cuestionan esto que la familia les ha puesto, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Entonces en la adolescencia empieza a conformarse una identidad independiente de los deseos familiares. Pero si este proceso no se da, entonces tenemos personas que no, para empezar, no van a ser felices porque no tienen una identidad, no pasaron por esa conformación de la identidad a partir del cuestionamiento. El cuestionamiento para eso es, porque yo digo, yo soy yo porque no soy él, yo soy yo porque no soy tú eres tú porque no eres yo. Pero eso yo no lo voy a descubrir si no cuestiono. Si yo no digo quién soy yo, ese es un cuestionamiento, el primer cuestionamiento, ¿quién soy yo? Entonces, si yo no cuestiono, yo voy a amalgamarme con mi familia. Yo soy los deseos de mi papá, yo soy los deseos de mi mamá, yo soy los deseos de mis abuelos, yo soy los deseos de mis tíos. Pero eso no eres tú. Los deseos de tus tíos, de tus papás, de tus abuelos, ni siquiera existen, son solo deseos, ¿no? Entonces no hay un cuestionamiento. Por eso es importante que desde la adolescencia empiece a trabajarse con los estudiantes, en su caso, y con su identidad. Estas materias que nosotros decimos, son materias patito, ¿no? Orientación vocacional, tutoría, para eso son, porque lo ponen a escribir diario, lo ponen a hacer recortes, para que ellos puedan ir descubriendo a partir de cuestionamiento quiénes son. Si no tenemos ese proceso, entonces hay un problema en las etapas posteriores de la vida. Porque entonces un día despierto y tengo 55 años en un trabajo que nunca me gustó. Un día despierto y tengo 43 años y estudio una carrera que cogieron mis papás, ¿no? Y empezamos a tener problemas emocionales o problemas psíquicos, conflictos psíquicos, le llamamos, conflictos psíquicos que van a derivar en síntomas, síntomas pues complejos, ¿no? Como puede ser desde algún desorden obsesivo compulsivo, anorexia, bulimia, y hay muchísimos, ¿no? Pero empiezan a manifestarse esos síntomas. Ahora, con las empresas, ¿qué pasa? Que tenemos entonces empleados con sintomatología. Y yo como jefe, como jefa, no doy cuenta de ello. De pronto tengo un empleado, un trabajador que llega tarde todos los días, pero no me doy cuenta que llega tarde porque no se puede levantar, porque tiene una depresión profunda, ¿no? Entonces lo despido y este empleado se suicida, ¿no? Y pareciera que como empresa no nos interesa eso y decimos, "No, pues si se mató, pues ni modo", pero no, sí, porque queda en nuestro registro. Y entonces en la imagen pública de la empresa, pero es que esta empresa despidió a fulanito, se mató a los 2 semanas, ¿no? Y es que esta empresa despidió a fulanita y se fue de su casa, ahora está en las drogas, ¿no? Entonces es importante el papel institucional
del trabajo, pues de la institución trabajo, que en este caso sería la empresa, en la sociedad, porque las instituciones son las que cohesionan la sociedad. Yo estoy en la institución escuela, pero por ejemplo tú estás en la institución empresa, en la institución trabajo. Y si yo no manejo bien este tipo de situaciones, entonces no estoy ayudando a la sociedad, al contrario, la estoy fragmentando. Yo estoy llevando a mis empleados, a mis antiguos empleados, a suicidarse o a entrar en las drogas o a entrar en una depresión profunda, precisamente por no tomar en cuenta cómo está su psique, cómo se sienten, cómo están sus emociones y cuáles son los problemas que tienen. Antes de correrlos, antes de despedirlos, oye, ¿por qué llegas tarde? No, pues es que no me puedo levantar. Y a lo mejor yo como jefe o como jefa, derivarlo a atención psicológica, ¿no? Porque es todo un proceso en la vida humana. La infancia, que comentamos con el primer Edipo, la adolescencia, con la conformación de una identidad a partir del cuestionamiento de las autoridades, y luego ya la vida laboral. Y ahí es donde entras tú, con tus empresas, con las empresas que apoyas, ahí es donde entra, ¿no? A lo mejor tú o las empresas no podrían hacer nada en la adolescencia o en la infancia, no les toca. Eso nos toca a nosotros como maestros, pero a las empresas les toca ya en la etapa laboral. Y ahí hay una serie de síntomas que los empleados, manifiestan. Si no les pongo atención, puedo posibilitar que se agrave y que pues terminen en una situación muy compleja. Bueno, lo que dices es fuerte porque uno de los problemas que se tienen, por ejemplo, con las empresas es que no se trabaja el crecimiento de la empresa desde que el empleado como factor de ese cambio, sino nada más es como mano de obra. Entonces eso es un problema porque si buscáramos que las personas estuvieran contentas en su actividad que están haciendo, producirían más, porque ese esquema de ponte la camiseta probablemente es nada más un eslogan, no significa realmente porque las empresas no dan las condiciones. Y para crecer tienes que salir desde el ser humano. Pero si me voy un poquito atrás, nos planteas perfectamente que hay ese punto en el cual eh, tú quieres romper, quieres sentirte más y quieres crecer y quieres ser diferente, pero hay un momento en el cual nos estás comentando que el mismo entorno te regresa a la nada y te quedas en lo que te impusieron. ¿Dónde el infante pierde ese brío y se tiene que someter a la tendencia para pues para no ser alguien que está traicionando a la herencia? ¿Qué sucede en ese que yo te entendí entre el primer Edipo y el segundo Edipo, en el cual tú quieres romper, tú cuestionas, pero después acabas sometido? ¿Qué sucede ahí? O sea, por qué te cortan las alas? Y eso que me preguntas es algo muy difícil porque es triste. Voy a tratar de explicarlo eh, sin caer tanto en lo triste, ¿no? De lo que voy a decir. Resulta que todo tiene que ver con la forma de paternar y de maternar, cómo son los padres y las madres. Freud hablaba de el padre, ya sea el padre sádico o el padre esclarecedor. Claro que ahora que tenemos otro tipo de perspectivas psicológicas, que hablamos, por ejemplo, de familias en donde no hay padre, que es la madre la que ejerce, digamos, esta autoridad en la familia. Pero bueno, la figura de autoridad en la familia va a tener dos posibles caminos. El camino sádico, que es lo que dice Freud, o el camino del esclarecimiento. El padre sádico es el que te dice que no porque no. Y cuando uno empieza a cuestionar en la infancia, cuestionar a este padre sádico, el padre sádico de manera tajante, a veces con golpe, a veces con palabras duras, a veces con ignorar, no permite que el niño siga haciendo este ejercicio de cuestionamiento.
Y entonces no favorece que existan más preguntas, no responde las preguntas de los hijos o de las hijas. Y entonces, cuando los niños preguntan, reciben un golpe, reciben una grosería o simplemente no reciben nada. Y ahí es cuando empiezan a cortarse la sala, porque entonces yo asumo que si yo cuestiono, voy a ser duramente castigada, porque mencionaba yo hace un momento, en la adolescencia este proceso se vuelve social, porque ya no se vive nada más en la familia, se vive también en la escuela. Entonces tenemos adolescentes que no preguntan, que no dan lata, que no molestan, que no hacen nada, porque saben o ya tienen instituido en su psique que si lo hacen van a ser duramente castigados, ¿no? Ya, obviamente ya no con golpes, pero sí a lo mejor con el rechazo social, no van a conseguir pareja, no los va a querer la maestra, no los va a querer, el maestro no los va a querer. Entonces, ante esta idea del castigo que el padre sádico eh, enseñó a sus hijos, entonces tenemos adolescentes que ya no, que mejor ya no hacen nada porque no quieren ser duramente castigados. Ahora, la función de esta figura de autoridad debería ser más bien esclarecedora, la que responde preguntas, la que responde amorosamente a estos cuestionamientos, ¿no? Y un ejemplo está cuando el niño o la niña ya es enviado a dormir a su cama individual, ¿no? Ya no puede seguir durmiendo con sus padres. El padre sádico, hablando en un esquema heteronormado de papá, mamá, hijo, ¿no? Claro que esto cambia, ya la familia ya no es así nada más, pero hablando en ese esquema, el padre sádico le dice, te vas, si te quedas te pego, ¿no? Tú te tienes que ir a dormir a tu cama y si no lo haces eres un cobarde, eres un marica, eres una niña y no te voy a, le demuestra al niño que no lo va a querer porque no hace lo que él quiere, ¿no? Lo que el padre quiere. En cambio, eh, el padre amoroso, esclarecedor, le dice, mira, ya estás mayor, ¿no? Ya no eres un bebé, es momento de que tú eh, te duermas en tu propia cama, tengas tu propio cuarto, porque aquí este es el cuarto de tus papás. Aquí vamos a dormir nada más papá y mamá. Tú debes ir a dormir a otro lado, de una manera amorosa y responsable. Ahora se le llama responsabilidad afectiva. Pero entonces hay una gran diferencia, porque entonces el niño que tiene un padre autoritario, intolerante, solamente va a recibir golpes emocionales, palabras duras, golpes con las manos, con el cinturón, cada vez que cuestiona. Y eso se va a manifestar en la vida, en la adolescencia y en la vida adulta. Entonces tenemos empleados que no cuestionan al jefe nunca, que hacen todo lo que les dice, que ellos sí se ponen la camiseta. ¿Por qué? Porque si no lo hago voy a ser duramente castigado. Oye, y a ver, ¿en dónde se pierde la persona? Porque yo veo, o sea, tú tienes ganas de salir adelante, sientes que no está bien la forma en que va y quieres que las cosas sean diferentes. Pero después, bajo este esquema que nos planteas, viene ese punto de que si me salgo de la línea, soy rechazado, tengo problemas y tengo consecuencias negativas. Y me formo en un esquema de obediencia ciega para caminar. Pero cuando ya viene la nueva generación, ¿por qué lo replico? O sea, ¿por qué replico eso si yo un día me acuesto y después me levanto, despierto ya a los, como tú decías, 40, 50 años y me doy cuenta que en donde estoy no soy feliz? ¿Por qué replico lo que me hizo ser infeliz como una receta pura? Porque no se conformó lo que llamamos el yo, ¿no? Sabemos que desde el psicoanálisis tenemos tres estructuras, el ello, el yo y el super yo. El yo es, digamos, a ver, ¿quién soy? ¿No? Mientras el super yo, pues son todas estas costumbres y aprendizajes externos que recibió el niño o la niña, ¿no? Entonces, no hay un fortalecimiento del yo,
Cuando el yo es débil, tenemos diferentes manifestaciones de síntomas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son muy intolerantes, que son eh, determinantes, enérgicas para todo, gritan, son de esos que pegan en la mesa cuando se hace su voluntad, ¿no? Eso nos habla de un yo débil. ¿Cómo? ¿Qué está pasando ahí? Yo estoy haciendo inconscientemente, claro, que las normas, las reglas sean más fuertes que yo. Entonces tengo que vigilar su cumplimiento, ¿no? Lo que decimos los soldados pueden llegar así. Esto pasa mucho en las familias militares o de militares, ¿no? Que tenemos padres que son muy enérgicos y que tenemos una primacía de la ley en la familia, ¿no? De las normas de un soldado que se levantan a tal hora y no se permite, por ejemplo, la homosexualidad, no se permiten las borracheras, etcétera, porque si no, literalmente hay golpe, ¿no? Esto se debe a que no hay una conformación del yo, un yo fuerte que eh, más bien se somete a normas y reglas externas. Esa puede ser una forma, ¿no? Entonces tenemos empleados que eh, son los que vigilan la norma en la empresa, ¿no? No sé, yo creo que te ha tocado. Hay empleados que son los que, pero es que se tiene que ser así, ¿no? Es que pelean por el protocolo. Ahorita pienso, por ejemplo, en la película de Soul, ¿no? Pues lo que se llamaría la villana, que realmente no es una villana, pero ella estaba decidida a que las cuentas cuadraran, porque el alma del protagonista pues andaba por ahí y no se había ido. Entonces, ese tipo de empleados que están como, y uno dice, es que estás obsesionado, puede ser, no, no lo sabemos, pero sí hay una determinación por vigilar el cumplimiento protocolario de las empresas. Y son los que acusan a los demás, y son los que muestran documentos, ¿no? Entonces, tenemos por ese lado, ¿no? Son empleados inflexibles, que no aceptan fácilmente un cambio. Por lo tanto, cuando la empresa debe pasar por una transformación interna, son los primeros que se van a oponer, ¿sí? Y bueno, tenemos otro tipo de yo débil, que pues son las personas que les decimos que son muy blandas, que no, pues que no tienen la posibilidad de decidir. Una señal de un yo fuerte es la capacidad de decisión, ¿sí? Ahí es donde se pierde la persona. Cuando no tengo yo la capacidad de decidir, cuando no sé decidir porque toda la vida han decidido por mí, entonces tengo un yo débil y en mi empresa puedo ser o muy útil para los jefes que son así, que si quieren que se haga su voluntad, o puedo ser también un problema porque no soy capaz de resolver situaciones, de resolver problemas dentro de la empresa, porque no puedo tomar decisiones. Entonces, para responder a tu pregunta, aunque me abre un poco, es la capacidad de decisión. Una persona que no puede tomar decisiones es una persona con un yo débil. Ya sea porque dijéramos, es que el soldado, ¿cómo no va a tomar decisiones? No la toma él, la toma la norma, la regla, el protocolo, pero él no la toma porque a lo mejor él quisiera otra cosa. Pero pues es que así dice que debe ser y así va a ser. Eso es un yo débil. Y está el otro lado de la moneda, los que no toman decisiones, simplemente, ¿no? Se abstienen, no se meten en problemas y pues en un ambiente autoritario, en un ambiente laboral autoritario, pues son pues una bendición porque no cuestionan al jefe, se hace lo que el jefe dice y ellos nada más se dedican a trabajar. A ver, y en este mismo tenor, yo veo dos figuras externas que me hacen ruido, las iglesias y el gobierno. ¿Por qué? Porque en cierta medida ellos fomentan esto. O sea, yo realmente yo no veo que las iglesias estén
mucho, ninguna en general, dadas a querer hacer que la persona use su albedrío. Y del otro lado veo que el gobierno eh, está más metido en temas de macroeconómicos en general que en el desarrollo individual que va a provocar que el país camine. O sea, porque si yo hago que la base camine, todo lo demás va a caminar. Pero si yo nada más pienso en lo macroeconómico y dejo que la base siga en ese esquema, voy a, en cierta medida, a seguir arrastrando a toda esa base que no me ayuda a moverme. Entonces, ¿cómo juegan aquí esos dos entes tan grandes que son las religiones y el gobierno? Sí, tú estás hablando de instituciones. Te mencionábamos, ya hablamos de institución escuela, institución trabajo, que en este caso es donde está la empresa, institución gobierno, lo que es la política, y la institución religiosa, ¿no? Que va a determinar ideologías religiosas, ¿no? O creencias en los que habitan en un país, ¿no? Sin embargo, en el modelo que tenemos, la función del gobierno no está en eh, apoyar el libre albedrío de los ciudadanos. Esa no es su función. Su función como institución política es la que tú acabas de mencionar, que tiene un objetivo eh, que es llevar al país, digamos, ¿no? Es que no desaparezca el país, ¿no? Hablando ya desde un punto de vista muy primitivo, pero el objetivo del gobierno es que no desaparezca el Estado, ni siquiera el país, el Estado, ¿no? Entonces, al gobierno no es su función el desarrollo emocional de sus ciudadanos. Esa función la tienen la escuela, la iglesia y la familia. Por eso hay un librito por ahí muy chiquitito que se llama así, ¿no? La iglesia, la familia y el Estado, ¿no? La, el crecimiento emocional lo van a llevar esas tres, ¿no? La familia, primeramente, la religión y la escuela, ¿no? La escuela se va a dedicar al crecimiento intelectual, aunque también ahora se busca que las escuelas te apoyen en el crecimiento emocional también, pero durante muchos años no fue así, nada más era el crecimiento intelectual, el crecimiento espiritual, que forma parte de las iglesias, y el crecimiento emocional, que serían las familias, ¿no? Aquí lo que tenemos es un fracaso de las instituciones, ¿sí? Las instituciones fracasan cuando sucede lo que tú dices. No hay un desarrollo, eh, en psicología cognitivo-conductual lo llaman asertivo, de, de la personalidad, por así decirlo, ¿no? De la persona. Eh, este desarrollo no se está dando por alguna razón, ¿no? Y ahí es donde estudiamos ya a las iglesias, a las escuelas y a las familias. Ahora ya hablamos, hasta este momento hemos hablado de familia y escuela. Ahora vamos a hablar un poquito de las iglesias. Las iglesias tienen una función social muy compleja, porque en las sociedades primitivas era justamente la ideología religiosa la que determinaba a la sociedad, ¿no? O sea, ¿quién era el sabio del pueblo primitivo? El chamán, ¿no? ¿Quiénes eran los que decían a qué edad se casaban? ¿A qué edad podían tener hijos? ¿Cuántos hijos iban a tener? Eran precisamente los que tenían este conocimiento espiritual religioso, ¿no? Hay un filósofo que se llama Michel Foucault, que es el poder pastoral, ¿no? O sea, la iglesia era la que pastoreaba la sociedad, no, no siquiera la iglesia, los que tenían ese conocimiento espiritual, los que eran los representantes de Dios o de los dioses en la tierra, eran los que pastoreaban al pueblo primitivo, ¿no? Y entonces, toda esta organización familiar y espiritual se la deja uno a esta institución religiosa, ¿no? Eh,
en las iglesias cristianas o católicas hablamos de iglesias, pero claro que en otras religiones hablamos ya de otras estructuras, pero esta institución religiosa es la que va a manejar, moldear las creencias de las personas. Y entonces, si tenemos ahora, como pasa con el padre sádico, tenemos una iglesia sádica que no permite que sus creyentes cuestionen, corta la sala. Y si tú cuestionas, estás mal. Y si tú cuestionas, Dios no te va a querer. Y si tú cuestionas, te vas a ir al infierno. O en otras denominaciones no vas a alcanzar la vida eterna, ¿no? Pero no te permiten cuestionar. Esas serían, por así decirlo, las instituciones religiosas sádicas. Pero ahora ¿qué debemos tener? Esas no. Lo mejor sería tener instituciones religiosas esclarecedoras que permitan la creación de cuestionamientos en sus creyentes, ¿no? Que permitan que podamos preguntar, que podamos plantearnos o reflexionar si esa es, por ejemplo, la religión que tú quieres tener. Porque hay religiones en donde si tú dices, yo creo que no me gusta mucho, ya la familia te deja de hablar, la iglesia te deja de hablar, ya, porque te quieren cortar, ¿no? Esas son las iglesias sádicas. Pasa lo mismo que con el padre. Este esquema familiar, por esto es muy importante. Y a algunos grupos activistas no les gusta el esquema que planteó Freud, pero es importante porque él no lo está planteando desde el machismo, sino desde la antropología. Esto que estoy mencionando es antropológico. Y este esquema familiar, padre sádico o hijos débiles, se va a reproducir en las iglesias. Y entonces el pastor, el padre, el ministro, el predicador, si es sádico, si es intolerante, si es duro, tajante, inflexible, va a tener creyentes débiles, con un yo débil, incapaces de cuestionar, incapaces de preguntar, incapaces de decir algo. Y de ahí viene algo mucho más peligroso que son las sectas. De ahí viene. Si nosotros analizamos cómo son los líderes de las sectas más famosas, son así, porque los creyentes que se buscan son así, son débiles, sumisos, todo lo que dice el predicador lo obedecen y terminan con situaciones muy complejas. Debemos tener mejor instituciones religiosas esclarecedoras que respondan amorosamente a los cuestionamientos de las personas que creen o que acuden a esos lugares religiosos. Entonces, esa es la importancia de la iglesia. La iglesia tiene, o bueno, la institución religiosa tiene una labor casi que histórica en nuestra sociedad, porque antes del Estado estaba la iglesia. Antes de los gobiernos, ya sea de izquierda o de derecha, estaba la iglesia. Estaba la creencia espiritual, estaba el poder chamánico, el poder pastoral. Eso es el antecedente de todo lo que ahora vivimos. Ahora, hay gente que no tiene una religión, pero va más allá de eso. No, pues yo soy ateo, soy exento de eso. Claro que no, porque tú serás ateo, pero tu familia no. Tú serás ateo, pero tu jefe no. Tú serás ateo, pero tus compañeros de trabajo tampoco, ¿no? Entonces, estamos inmersos en una organización religiosa, aunque creamos no pertenecer a eso, ¿no? Decimos, no, pues es que yo soy agnóstico y pues sí creo que hay un Dios, pero no me representa. No, a ti no, pero al círculo en el que estás de alguna manera sí. Oye, pero bajo este planteamiento, pues el panorama es triste, porque si yo veo el desarrollo regresa a la familia. O sea, la familia es el desarrollo, pero si la familia ya viene coartada desde la base, ¿en qué momento la familia puede re- re- pues reinventarse? O sea, ¿cómo se puede reinventar cuando le dejamos todo el peso bajo una estructura viciada? Esa es la importancia de la atención psicológica.
Cuando yo estaba estudiando el 9º trimestre de la licenciatura en psicología, me dijeron algo muy importante porque fue lo que a mí me dio sentido al qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esta carrera? Nuestra labor como psicólogos es posibilitar espacios en donde podamos salir de esto que tú dices que está viciado. Entonces, un psicólogo o una psicóloga comprometido con, con, el, con su entorno va a hacer eso, esa es nuestra tarea. Entonces, mi sugerencia sería, mi familia me corta las alas, no me deja vivir, no estoy feliz, voy a buscar atención psicológica. A veces al primer psicólogo no me gusta, al segundo, al tercero, hasta que yo me sienta cómodo, busco atención psicológica y te empiezo a tratar. ¿Cómo fortalecer mi yo? La respuesta es cómo fortalecer quién soy. Dejar de ser los deseos de alguien más. Dejar de ser los deseos de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis tíos, de mi jefe. Porque también el jefe o la jefa en un trabajo viene a seguir reproduciendo el esquema familiar. Nada más que ahora el papá, la mamá es él o ella, ¿no? Entonces, muchas veces la relación que tenemos con nuestros jefes como empleados nos dice mucho de cómo es nuestra familia. Ahora, mi tarea como jefe es que si yo estoy viendo que uno de mis empleados que viene a reproducir la dinámica de mis hijos tiene algún problema, me llega tarde, a veces, por ejemplo, así se descubre problemas alimenticios, ¿no? Porque resulta que fulanito, fulanita sale a comer, regresa de comer y se va media hora al baño y decimos, ah, es que se va al celular. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si está vomitando? ¿No? Entonces tiene bulimia. O me doy cuenta que mi compañera de trabajo tiene su comida y nunca se la come. Ahí la deja, la tira, ¿no? Entonces yo tengo que fijarme en eso. Esa es la responsabilidad social que tengo. Ahora se usa mucho el concepto de empresa socialmente responsable, pero no va por ahí. Las empresas socialmente responsables tienen otras tareas. Sin embargo, sería bueno que se convirtiera también en un espacio en donde se posibilitara el desarrollo de los empleados, no solamente intelectual, no solamente laboral, sino también eh, subjetivo, ¿no? Que estar pendiente de cómo se encuentran emocionalmente. Y esa sería la forma, ¿no? Crear espacios en donde pudiéramos salir de estas dinámicas familiares violentas. Pero no lo voy a lograr si yo como institución trabajo, si yo como empresa reproduzco la violencia familiar, pero ahora en el trabajo. Pues sí, simplemente estamos repitiendo patrones en todos lados, ¿no? Ahora, si yo soy la fuente, al final yo siempre creo esa, yo soy la fuente de todo. Yo soy la fuente de todo, yo tengo que arriesgarme a hacer y si quiero trascender, tengo que trascender desde utilizar lo que tengo, pero de una mejor forma para caminar. Pero cuando haces las cosas diferentes, te conviertes en una especie de leproso, un leproso social, porque estás en contra y entonces viene ese señalamiento eh, pues del entorno en el cual tú estás traicionando lo que debe ser, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar ayuda, pero ¿cómo trabajar en la familia para que la misma familia entienda que no es malo cuestionarse, pero como grupo, no como individuo? Porque como individuo, sí, yo quiero ser mejor, pero regreso del psicólogo y regreso a ser el leproso en medio de un grupo que me detesta, porque lo quiero hacer más. ¿Cómo provocar que eso en tu círculo inmediato pueda cambiar para que a la nueva generación no la contamines? Eso es muy complicado. Podría lograrse si la familia aceptara atención psicológica familiar, lo que llamamos una psicología grupal, ¿no? Que sí se puede y hay familias que sí lo logran. Pero cuando nosotros vamos al psicólogo, lo primero que nos dicen es que no vamos a poder cambiar a la familia. En ese caso,
si yo soy un leproso en mi familia, lo más conveniente sería irme al Valle de los Leprosos, ¿no? Buscar otros espacios, no estar batallando contra la marea, ¿no? O sea, sé que a veces es bueno ir a contracorriente, pero hay estructuras que son mucho más poderosas que nosotros. Y una de ellas es la estructura familiar. Entonces, si la familia no está dispuesta a transformarse, a renovarse, lo mejor es no pelearme contra eso, porque no les voy a ganar, soy yo solo contra el mundo. Y a veces es padre, es romántico, dices, ah, sí, yo como el Quijote, ¿no? Peleando contra molinos de viento. Pero lo cierto es que la familia es mucho más poderosa que tú, la iglesia es mucho más poderosa que tú, el Estado es mucho más poderoso que tú, y tú solo no lo vas a lograr. Lo que tienes que hacer es mejor buscar espacios, colectividades, en donde tal vez, por ejemplo, si hablamos de revoluciones, bueno, pues se conforma un grupo revolucionario y entonces tiren al mal gobierno. Eso sí podría ser, pero tú solo no lo vas a hacer. Tienes que buscar una colectividad, una grupalidad. Ahora, la familia no está dispuesta a cambiar por ti. Lo que aprendemos en terapia es cómo lidiar con eso, cómo cómo hacer que eso me deje no de doler, pero no me siga obstaculizando vivir mi vida, ¿sí? Mi familia es así, no la puedo cambiar, pero yo tengo que seguir adelante. Y voy a buscar otros espacios, otros lugares en donde yo me sienta tranquilo, tranquila, me sienta cómodo, me sienta amado. Y entonces sí, mi familia, pues ahí está, pero no seguir intentando obligarlos a ellos a quererme y obligarme a mí misma a quererlos, porque eso jamás va a pasar si yo no respondo a sus deseos y ellos tampoco acceden a cambiar. Entonces, hay alguna forma de lidiar. Ahora, la cultura de la cancelación te dice, déjale de hablar a tu familia, no lo vuelvas a visitar. No del todo, porque fíjate, el rechazo familiar no está en la familia, está aquí, está en nuestra psique. Yo le dejo de hablar a mi familia para siempre, jamás, pero siempre voy a vivir con ese rechazo, con ese dolor que me causa, con ese duelo de no haber podido resolver las cosas con mi familia. Entonces, lo mejor es resolver las cosas con tu familia aquí, en terapia. Y una vez que tú te sientas listo o lista con las herramientas para dejar de añorar un amor que no se te da, vas a poder buscar otros espacios en donde, como tú lo llamas, florecer, ¿no? En donde trascender. A ver, creo que un gran error que tenemos nosotros es que a fuerza queremos trascender en espacios en donde no, pues no, no pertenecemos, ¿no? Y es que yo quiero pertenecer a tal grupo, a tal familia, a tal iglesia, a tal, lo que tú quieras, a tal trabajo, a tal empresa, ¿no? Pero resulta que no, nomás no lo logro, no. ¿Por qué? Porque no es ahí, pero nos aferramos. Lo mejor es lidiar con eso en terapia, con ese rechazo, con ese duelo, ese dolor que nos provoca el no poder pertenecer a esos grupos o a ese grupo para buscar otros, ¿no? Y eso, por ejemplo, a ti te funciona cuando trabajas de manera individual con algún empleado. No, es que el empleado dice, no, pues es que aquí en mi empresa mi jefe no me hace caso, mis compañeros me tratan mal, como que propongo ideas, no, pues no logro lo que yo quisiera. Bueno, pues entonces hay que trabajar en buscar un perfil profesional para ver en dónde sigue cabes, ¿no? Esto de manera individual. Ahora, a nivel empresa, no, pues es que, con, no sé, para vender un producto, pero no lo logro, no puedo, y lanzo publicidad y marketing, y no cumplo mis objetivos. Bueno, pues entonces tú lo sabes, ¿no? Buscar otros nichos, otros sectores poblacionales en donde poder, eh, pues ahora sí que pertenecer, ¿no? Entonces creo que un gran error para no trascender es eso, aferrarnos a lugares, a familias, a grupos, amistades, trabajos, empresas
que no, que no estén de acuerdo con nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué me aferro a eso? Porque no tengo bien claro quién soy yo. Entonces, no lo tengo y pues es que no sé quién soy yo, pero pues tengo que hacer que mi familia me ame. Pero pues, ¿cómo me van a amar si no sé yo quién soy? ¿No? Y a lo mejor cuando me descubro, cuando ya empiezo a fortalecerme yo, me doy cuenta que la verdad mi familia me cae mal, puede ser, ¿no? Me cae mal, son racistas, son esto, son lo otro. Yo no quiero, ahora eres tú quien no quiere pertenecer a ese grupo, ¿no? Pero para eso primero tienes que saber quién eres. Para que un empleado se dé cuenta por qué no cabe en la empresa en la que trabaja, tiene que saber quién es él o quién es ella. Para entonces decir, ah, pues es que resulta que esta empresa se dedica a esta actividad y ya no me gusta. Entonces tengo que buscar otra o buscar otra área, ¿no? A lo mejor no es la empresa, sino el área en donde está. Pero para eso tengo que saber quién soy yo. Me llama la atención porque a veces queremos ser salmones, a veces queremos ser salmones, pero nos gana también el que nos gusta vivir en la tristeza, nos gusta vivir en el drama. Entonces, al vivir en el drama, yo quiero ser un salmón, pero como pues, tengo que ir contra corriente y todo me va mal y no me gusta, disfruto hasta que me vaya mal porque es como mi acto de heroísmo. Porque algo que yo encuentro es que nos da miedo dar el paso de lado para hacer cosas nuevas. Y ahorita que decías de si no te gusta donde estás, buscar otra alternativa. A mí me ha tocado mucho con emprendedores, desafortunadamente, que tienen muchas ganas de salir adelante, pero en el momento que se tienen que enfrentar, que ya crearon todo y se tienen que enfrentar al paso de decir, ahora lo voy a hacer, ahí renuncian. ¿Por qué? Porque les gustaba más vivir en porque si yo no estoy sufriendo, si yo dejo de sufrir hoy, parece que mi vida ya no tuviera sentido. No puedo vivir en la felicidad. Entonces, ese es un paso muy, muy complejo que yo veo. ¿Por qué queremos seguir viviendo en la tristeza y no arriesgarnos a probar la felicidad? Sí, eso es una, una pregunta que nos abre a un tema un poquito alejado, a lo mejor de lo que estamos manejando aquí, pero la voy a responder porque sí es muy importante. Hay un sociólogo que se llama Eric Fromm. Eric Fromm incluso vivió aquí en México, en Cuernavaca, muchos años, sin embargo, no era mexicano. Este sociólogo tiene varios libros y uno de ellos a mí me gusta mucho, El corazón del hombre, porque habla del narcisismo. El narcisismo es cuando dicho de una manera coloquial, te quedas como en una etapa como cuando eras bebé. Cuando eres un bebé, tú lloras y tus tutores corren a ver qué te pasa, ¿no? Y te dan tu mamila, te dan tu juguete, te cambian el pañal, te van a arrullar para que te duermas, te cantan, y todo el mundo, o el mundo que tú conoces, ¿no? No solamente tus tutores, sino también los tíos, los abuelitos, los primos, corren a verte, y tú solamente tienes que ni siquiera llorar, simplemente hacer como que lloras, ¿no? Entonces, hay un narcisismo primario, pero a veces no trascendemos de eso y seguimos reproduciendo esta dinámica familiar a los 40, 50, 60 años, ¿no? Y eso es grave, porque el narcisismo no te permite ver a los demás. Siempre vas a ser tú, siempre se trata sobre ti, siempre es que personalizas todo y se tienen que cumplir tus deseos. Ya no son los deseos de tus papás, ahora son tus deseos, ¿no? Generalmente el no ir más allá del narcisismo primario ocurre cuando se voltean los papeles y son los papás los que están sometidos al niño, a la voluntad del niño. Y se hace lo que el niño o la niña diga. Y se compra lo que el niño o la niña diga y se da de comer lo que el niño o la niña diga. Y los papás no ponen límite. Entonces, los niños y las niñas que tienen esa dinámica familiar en donde se cumple todo lo que ellos o ellas quieren, no trascienden del narcisismo primario y van a posteriores etapas de la vida con ese esquema.
y lo van y lo reproducen en las empresas. Ahora, este narcisismo, que consiste en hacer que todo se trate de ti, tiene, tiene una forma melancólica y una forma, digamos, enérgica, ¿no? Que es la que conocemos. La forma, el narcisismo, digamos, negativo normal, porque también hay un narcisismo positivo que habla de cuando, cuando tú sabes quién eres y eres asertivo y peleas por lo que tú quieres sin olvidar a los demás. Ese es un narcisismo que Erich Fromm lo llamaba positivo. Pero tú me estás preguntando por el narcisismo negativo. El narcisismo negativo, que es lo que te digo, que siempre se hace tu voluntad, no aceptas un no por respuesta y los demás tienen que escucharte, tienen que verte y no te detienes a ver a los demás, siempre tiene que tratarse de ti. Tiene una forma enérgica, ¿no? Y Erich Fromm tiene un ejemplo que a mí me gustó muchísimo, que habla de que llega un paciente con el dentista, tiene una cita a las 4 de la tarde y la secretaria del dentista le dice, no te vamos a poder atender porque el doctor acaba de chocar. Una persona con un narcisismo positivo diría, híjole, ¿no? ¿Cómo se le puede apoyar? Hay que hacer algo. O en su caso, pues diría, bueno, pues regreso en otra ocasión, ¿no? Comprendes la situación, comprendes que tu dentista en ese momento está en una situación difícil y pues ni modo, ¿no? Te vas con tu muela dolorida y te regresas otro día, ¿no? Porque es una situación que pues nadie desea, ¿no? Pero el narcisista negativo va a empezar a gritar, pero ¿por qué? Pero yo tenía una cita a las 4 y a ver cómo le haces, pero tú me tienes que atender a las 4 porque a mí me duele mucho mi muela y no me voy a ir a mi casa sin que me cures mi muela, ¿no? Ya le están gritando con la secretaria porque le vale, ni siquiera se detiene a pensar que el dentista chocó, que se pudo haber muerto, que a lo mejor venía con sus hijos, le vale. Él quiere su muela en ese momento arreglada, para que no le duela, ¿no? Ese es un narcisismo negativo, que no te permite ver que los demás tienen necesidad. Pero este narcisismo negativo también se manifiesta con momentos melancólicos, ¿sí? O incluso está lo que él llama, Erich Fromm, lo llama el narcisista melancólico, ¿no? También Freud va a hablar de la melancolía, pero en este momento me gustaría más retomar a Erich Fromm con el narcisista melancólico. El narcisista melancólico es aquel que consigue que todo se trate de él, pero para tristeza. El narcisista melancólico va a decir, ah, bueno, no me va a atender el doctor porque chocó. Ah, bueno. Y se va a su casa y le llama por teléfono a su mamá. No me atendió el dentista. Mira qué triste vida tengo. Soy tan fracasado que ni siquiera el dentista me puede atender. Soy un perdedor. Nada me sale bien. Y le cuenta a todos, ¿no? A la mamá, al de la puerta, al del taxi, porque pobrecito no le atendió el dentista y nunca se detiene a pensar, "Ay, pues es que no me atendió porque chocó". No, no. El narcisista melancólico, todo se trata de él, todo lo tienen que escuchar a él, pero a partir de lo triste, a partir de cantar tus desgracias, tus vergüenzas, tus lástimas, ¿no? Entonces, ese estado de narcisismo que no te permite ver a los demás, tampoco te permite funcionar en sociedad, porque no eres capaz de atender a las necesidades de los otros tanto como las tuyas, porque tampoco está bien nada más los demás todo el tiempo, no. Hay que lograr un equilibrio, los demás y yo. Pero el narcisista melancólico no, él es como de que yo, pobrecito de mí, me corrieron de mi trabajo. ¿Y cuánto tiempo tiene que te corrieron? No, pues que 3 años. Y entonces, ¿por qué no has conseguido otro? ¿No? Y la verdad eso pasa mucho. Hay movimientos sociales muy importantes
como son aquellos que surgen cuando una empresa cierra sin liquidar correctamente a sus empleados. Y eso yo lo respeto completamente. Yo creo que tú estás pensando en la misma empresa eh, que cerró, no liquidó a sus empleados y resulta que siguen ahí. Y yo digo, es respetable completamente que quieran luchar por sus derechos, pero una persona emocionalmente, digamos, lo llaman la psicología conductual, con una estabilidad emocional, una persona sana, eh, pues a lo mejor seguiría luchando, pero buscaría otro trabajo también, ¿no? Porque la vida no se termina ahí. Pero tenemos personas que tienen 10 años en un campamento sin haber conseguido ningún otro trabajo después. Y eso no está bien. Habemos personas como yo que somos románticas de los movimientos sociales y suspiramos por la Revolución Cubana, suspiramos por todos estos movimientos sociales que surgieron y que siguen surgiendo, pero hay un límite. Y el límite es tu bienestar, tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica, ¿no? Y no es sano, psíquicamente no es sano que tú sigas suspirando por un trabajo que perdiste hace 10 años. Ahí hay un proceso de duelo que no has superado y que ya con tanto tiempo solamente con terapia lo podrías sobrellevar, ¿no? Porque ya está, ya forma parte de ti, ¿no? Entonces esta melancolía no te permite ver a los demás, verte a ti mismo. Solamente estás llamando la atención del mundo a través de tus desgracias, pero no te permite seguir adelante. Entonces, tenemos, por ejemplo, no, pues es que al empleado tal lo dejó su esposa y, o a la empleada, ¿no? Si hablamos de otro tipo de parejas eh, de no heteronormadas. Al empleado tal lo dejó su pareja y no me entrega el trabajo desde hace 6 meses. Bueno, 6 meses es poco cuando se habla de un divorcio, pero pasa un año, todavía se acepta, 2 años, 3 años, 4 años, y tú lo sigues aguantando, tú lo sigues sosteniendo. Y lo peor es que tú como jefe, tú no lo sostienes o la sostienen, lo sostienen sus compañeros de trabajo, porque ellos son los que van a hacer el trabajo que él o ella no hace. Entonces, ahí es un foco rojo. Estos duelos no, no sobrellevados, estos duelos no resueltos, lo llamamos, no resueltos, también son un problema para trascender en la institución laboral. Pero la solución no es correrlo, no es correrlo, no es decirle, pues es que si no me entregas te vas, ¿no? La solución es posibilitar un espacio en donde este trabajador o trabajadora pueda recibir la ayuda necesaria para poder resolver su duelo, resolver su melancolía, este, estas situaciones trágicas, tristes de la vida que no te permiten trascender. No, pues está muy claro que es nosotros mismos los que estamos en ese proceso de autosabotaje también, de estar ahí jugando. Y cuando me decías de este narcisismo melancólico, pues desafortunadamente parece que México vive en eso como país global, porque hasta en la ubicación geográfica estamos tan aislados de todos lados, que somos una isla dentro de un continente. Y parece como que nosotros viviéramos de eso en la música, en la política, en el desarrollo social, no convivimos con nadie en general, nos aislamos, parecería que también fuera como algo también de país. Y a ver, bajo todo este esquema, porque pues, es muy interesante la charla, pero también ya llevamos mucho rato, ¿qué antídotos puedes tú poner en la mesa para tratar de tomar un poco de, si de conciencia no se puede hablar, a lo mejor como de puntos a notar? O sea, ¿qué antídotos puede ser para yo darme cuenta que no soy feliz y que tengo que moverme? O sea,
estático, no voy a llegar a ningún lado. Sí, me gustaría brevemente mencionar algo sobre lo que dices del país, porque creo que México también tiene un problema de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos los mexicanos? México no se habla con nadie porque niega sus raíces latinoamericanas, ¿no? No queremos tener nada que ver con los guatemaltecos, con los salvadoreños, no queremos a los argentinos, no queremos a los brasileños, los admiramos, pero a los chilenos no los queremos. Y nos estamos desde siempre, bueno, desde que se conformó este Estado mexicano independiente en 1821, hemos aspirado a el país vecino, ¿no? Que son los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos tienen una historia bien diferente a la nuestra, ¿no? Ellos vienen de los anglosajones, vienen de los protestantes, mientras que nosotros por historia somos católicos, ¿no? Entonces, una identidad bien diferente que es la norteamericana, y sin embargo, nos melancolizamos por ser como ellos y no volteamos a ver nuestras propias raíces. Ese fenómeno social lo vemos también en nuestras personas. Yo no soy la hija de Carlos Slim, pero me melancolizo por no serlo, ¿no? Y no puedo trabajar, trato mal a mi gente, trato mal a mis vecinos, trato mal a, a mis compañeros de la escuela, trato mal a mis compañeros de trabajo porque yo quería ser la hija de Carlos Slim, ¿no? Un ejemplo. Entonces, a ver, o sea, ubícate, ¿no? Como dicen por ahí. En son psicología no es tanto que nos ubiquemos, pero que es que demos cuenta de nuestra realidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Y no para conformarnos con ella, sino para saber qué herramientas tenemos, ¿sí? Si yo fuera a terapia con ese malestar, ¿no? Llego con un psicólogo y le digo, es que yo quería ser la hija de Carlos Slim. Lo primero que va a hacer la psicóloga es decirme, a ver, ¿quiénes son tus papás? No, pues tales y tales, ¿no? ¿Y dónde naciste? No, pues sí. Y empezar a dar cuenta de la realidad. Eso es lo que pasa con nuestro país y lo que tenemos que hacer nosotros para poder conformar nuestra identidad. Y bueno, pues eso me lleva a esta infelicidad que tú comentas. Mm, Hay varias formas desde la perspectiva que nosotros tengamos, ¿no? Porque en psicología lo vemos como síntomas. Bueno, al menos en la psicología que yo estudio, que tiene un corte psicoanalítico, aunque he mencionado elementos de la psicología cognitivo-conductual, mi formación tiene corte psicoanalítico. Entonces, nosotros le llamamos síntomas y estos síntomas no nos permiten tener lazo con los demás, con el mundo, ¿no? Por ejemplo, los síntomas de una persona obsesiva compulsiva, ¿no? Resulta que llega tarde todos los días a su trabajo porque tiene que comprobar o tiene la compulsión de comprobar que la puerta está cerrada y lo hace 20 veces todos los días, ¿no? Y tarda y llega tarde al trabajo porque no sale de su casa hasta que no gire la puerta 20 veces. Esa es una compulsión. Ahora, la compulsión es, digamos, la respuesta física o externa de los pensamientos obsesivos que nos causan ansiedad, ¿no? Pero ahí lo que nos interesa, si no soy psicólogo, si no soy psicóloga, lo que me interesa ver es que algo está pasando en mí, que yo estoy llegando tarde a todos los lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la compulsión de girar la puerta 20 veces. Ahora, hay personas que no pueden disfrutar una salida familiar porque tienen que ir al baño 15 veces. Primero se descarta una infección en las vías urinarias o alguna problema de tipo orgánico. Pero si el doctor te dice, bueno, pues ya te hice todos los estudios y la verdad es que no tienes una infección, no tienes algo orgánico que te haga ir al baño 15 veces, pues entonces hablamos
de otro tipo, de que es un síntoma más bien psíquico, ¿no? Un conflicto psíquico que tienes ahí y que es conveniente atender, ¿no? Porque cada vez que salgo con mi familia voy al baño 15 veces, ¿no? Ahora tengo, estoy en mi puesto de trabajo, estoy en la empresa en donde trabajo y eh, cada vez que un compañero me pregunta algo, yo le respondo con gritos o de una forma muy agresiva, ¿no? Son mecanismos de defensa, ¿no? ¿Por qué los tengo? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mis compañeros de trabajo? Entonces, me doy cuenta que no son ellos, que soy yo, porque cada vez que me hablan, yo les grito, los trato mal, los veo feo, ¿no? Entonces, estos síntomas, aunque no seamos psicólogos o psicólogas, lo vamos a identificar porque no nos permiten disfrutar, no nos permiten vivir el aquí y el ahora, ¿no? Esto también es de la psicología cognitivo-conductual, lo que es el presente, ¿no? Y lo que en psicoanálisis vamos a hablar de el plano de lo real, lo que yo estoy viviendo, ¿no? No puedo relacionarme con mi entorno, no puedo relacionarme con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, porque tengo, eh, le llamaríamos, ¿no? Coloquialmente, tengo actitudes, tengo comportamientos que no me facilitan la tarea. Tengo que estudiar qué es lo que está pasando ahí. Pueden ser síntomas desde orgánicos, pueden ser síntomas en mi mente, ¿no? Que yo me imagino lo que le llaman los pensamientos catastróficos. Es que no estoy tranquilo en mi trabajo porque pienso que el edificio, que va a temblar y el edificio se va a caer. Entonces no me puedo desarrollar en mi trabajo porque todo el tiempo estoy pensando, estoy imaginando cómo se va a caer el edificio. Eso ya es un síntoma y tengo que atenderlo, ¿no? Pueden ser entonces cuestiones orgánicas, pueden ser cuestiones del pensamiento o pueden ser síntomas en la relación con los demás. ¿No? Que no me llevo bien con ellos, o por ejemplo, ¿no? Que cualquier cosa que me dicen me hace llorar, ¿no? Yo he conocido algunos casos en donde eh, la persona cambia de trabajo cada mes y tú le preguntas por qué. Es que fulanita me trató mal. Es que no me gustó cómo me habló la jefa. Entonces, estamos hablando de que su trayectoria profesional se está viendo interrumpida por esta incapacidad de lidiar con los malos comentarios de los demás, que lamentablemente no van a desaparecer. Pero sí, tú puedes tener herramientas para que no afecten a tu persona. Aquí otra vez hablamos del debilitamiento del yo. Tu yo no es fuerte porque los comentarios de los demás te afectan tanto que te obligan a renunciar. Y ahí hay que buscar ayuda psicológica porque necesitas herramientas para que tu yo se fortalezca y no permitas que un comentario de otra persona que no te conoce te obligue a renunciar y a tener que volver a buscar otro trabajo. Pues muy claro porque nosotros estamos autosaboteando con todo lo con todo lo que con todo lo que estamos provocando, vivimos en un autosabotaje permanente y bajo el no querer mejorar, porque si mejoro, pues no sé qué pasa, no sé, es como pensar, yo sé que hay otro lado del río, pero no, pero me da miedo pensar, aunque se vea muy bonito, pensar que esté ahí. Entonces prefiero vivir en donde sufro, pero lo domino, a la expectativa del crecimiento. Y antídotos que podamos tomar. Pues en un nivel individual, yo aconsejaría la ayuda terapéutica individualmente. Pero ya como empresas, sí es importante crear en nuestra empresa un espacio en donde nuestros trabajadores y trabajadoras puedan tener un desarrollo intelectual, un desarrollo emocional y un desarrollo de su persona, ¿no? Que no sean empleados que sometidos, que no
puedan decir nada porque los corres, los maltratas, los pones en evidencia, ¿no? Eh, yo creo que en un nivel colectivo ese es el antídoto, crear espacios de desarrollo personal y grupal, y le llamaríamos espacios de esclarecimiento, ¿no? En donde la vida no se nos presente como algo desconocido, como algo turbio, como algo oscuro, sino se nos presente con claridad, por eso se llama esclarecer, ¿no? Que nuestras preguntas sean resueltas, nuestras incertidumbres sean mucho más llevaderas, ¿no? Porque obviamente no vamos a saber todo. Hay aspectos desconocidos de la vida, pero podemos hacer que la incertidumbre baje. Eso es algo también muy importante. Que estos espacios de trabajo no generen incertidumbre en los empleados, sino que generen esclarecimiento de la incertidumbre. Es decir, bueno, si no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero vamos a buscar que nuestro edificio sea seguro por si tiembla, no se caiga. No sabemos si, por ejemplo, cuando hay recorte de personal, bueno, pues vamos a procurar que no, no haya recorte, pero si lo hay, que sean las mejores condiciones. Pero los empleados sufren mucho por eso, porque de pronto les dicen, ay, va a hacer un recorte de personal, nosotros les estaremos hablando. Entonces es una angustia de semanas, de meses en los empleados que va a, a obstaculizar su trabajo, ¿no? Entonces, no como jefe, como dueño de una empresa, es importante que conciba su propia empresa como un espacio en donde los trabajadores estén tranquilos, no tenga tanta angustia. No se puede quitar la angustia, pero sí se puede disminuir, se puede atenuar la incertidumbre, ¿no? Entonces, pues sí, no hace, por ejemplo, los jefes que toman decisiones arbitrarias, ¿no? Que hoy en la mañana se le ocurrió que va a correr a alguien. Entonces tenemos empleados que todo el año están tronando los dedos porque el día de hoy puedo ser yo. Y eso es lo importante. Hay dos antídotos. A nivel individual, el apoyo terapéutico y a nivel colectivo, pues la creación de espacios que permitan el desarrollo de las personas, de los trabajadores, y que sean un ambiente seguro. Perfecto, Telinka, pues te agradezco mucho toda esta plática, ha sido bastante enriquecedora. Nos ha abierto el panorama para ver por qué tenemos esa tendencia en general de no trascender que viene desde un proceso integral, un proceso histórico, un proceso heredado, pero que nosotros nos negamos a veces a cambiar o ni siquiera lo vemos. Es todo un proceso complejo, pero está muy interesante estos dos esquemas. Yo buscar por mi cuenta, pero también que las instituciones abran esos espacios para que podamos mejorar en general. O sea, yo te agradezco mucho, mucho esta plática y dinos un comentario final. Un comentario final sería que a lo mejor estos temas nos pueden sonar un poco pesados o difíciles, pero realmente nosotros podemos hacer una reflexión de nosotros mismos y pensar qué tan sometido estoy a los deseos de mi familia, a los deseos de la iglesia a la que pertenezco, a los deseos de mi esposo o de mi esposa, ¿no? O a los deseos de mis hijos, a los deseos de los demás. Entonces sería una primera reflexión para pensar por qué no trascendemos. Y otra reflexión cuando ya estamos en un ambiente laboral. Entonces, ¿por qué mis empleados no trascienden? Muchas veces no es culpa de ellos, es culpa mía. ¿Qué estoy haciendo yo que no les permito trascender? Entonces, son dos reflexiones que debemos llevarnos para entender por qué a veces no cumplimos nuestros objetivos, nuestras metas laborales. Y también lo podemos preguntar, pero en otros aspectos, ¿no? En el aspecto familiar, en el aspecto escolar. ¿Qué estoy haciendo yo que no me permito alcanzar mis objetivos? Exacto, ¿qué estoy haciendo yo que no me permite alcanzar los objetivos?
Pues, Teolinka, te agradezco mucho, mucho esto y bueno, despidiendo ya esta plática, comunidad, muchas gracias. Es muy interesante el tema. Les invito a que lo vuelvan a revisar todo lo que se platicó porque como siempre hemos dicho, la fuente somos nosotros y si la fuente no está bien, no vamos a poder ir hacia adelante. Nosotros somos la fuerza para cambiar. Si nosotros queremos trascender, tenemos que tener una expectativa de cómo hacerlo y de qué hacer. Y como les he dicho siempre, triunfar es fácil siempre y cuando yo tenga un plan. Si no, nada más voy a la deriva. Teolinka, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo enriquecedor para todos y comunidad, muchas gracias y nos vemos en las próximas emisiones.